Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Recuerden que nuestra finalidad no es reemplazar una consulta médica. Lo que queremos con este espacio y con todo el equipo de médicos que nos acompañan es tratar de hacer un acompañamiento a todos los pacientes en tantos procesos de enfermedad. Y grabamos hoy este programa desde nuestro Parque de la Salud con este lindo paisaje del maestro John Jaime Morales y tratamos que en el desarrollo de estos temas hagamos lo que en la práctica médica desarrollamos en la consulta. Y para nosotros la parte nutricional se ha convertido en un proceso terapéutico muy importante. Y si bien es cierto, muchos de ustedes acuden a la consulta esperando una prescripción médica con algunos fármacos, para nosotros la parte nutricional se ha convertido en ese gran apoyo terapéutico. Entender cómo dichos que dicen, si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. O hace muchísimos años antes de Cristo se decía, dime qué comes y te diré de qué morirás, o que tu alimento sea tu medicina. Nosotros hemos tratado de hacer un proceso de acompañamiento a los pacientes desde la nutrición. Una de las especialidades que tuve oportunidad de hacer fue nutrición celular. Y nos tocaba hacer las prácticas médicas en las cárceles en los Estados Unidos y nosotros no podíamos entrar medicamentos. Allá tenían sus médicos de base para los pacientes con enfermedades de control, pero nosotros acompañábamos a los pacientes desde la nutrición. Y en la práctica médica uno lo ve que los diabetólogos manejan muy bien unas dietas en diabetes, en nefrología se manejan unas dietas muy especiales, pero en el resto de enfermedades, ¿qué hay detrás del paciente que nos dice, tengo una historia clínica de artritis o de artrosis y yo estoy comiendo carne y empeora el dolor? O de los niños que tienen rinitis, sinusitis y procesos alérgicos y detrás de comer o tomar leche o comer dulces empeoran su cuadro clínico. Y así un sinnúmero de enfermedades que sabemos que se empeoran con la alimentación. Por eso hoy vamos a dedicar este programa a hablar de comida, a hablar de nutrición, lo práctico. ¿Qué es lo que nos está enfermando? Porque a una persona le puede caer bien un alimento y a la otra no. ¿Qué es lo que ha llevado al desarrollo de la industrialización por la superpoblación del mundo a tener que agregarle a las comidas que empeoran o le quitan esas propiedades nutricionales y lo convierten en un tóxico porque le agregan colorantes, anilinas, preservativos y químicos que finalmente nuestro cuerpo no es capaz de procesar adecuadamente y terminan produciendo un proceso patológico, inflamatorio, tóxico en el cuerpo? ¿Qué pasó con la comida? ¿Qué pasó con todo ese proceso alimentario que siendo nuestra base de vida muchas veces termina convirtiéndose en un proceso de enfermedad? Vamos a desarrollar este tema con el doctor Freddy Rosero Semanate, médico cirujano, especializado en nutrición, especializado en estética, especializado en metabolismo y dismetabolismo y obesidad, para que ustedes entiendan ese proceso alimentario. Doctor Freddy, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital. Gracias, doctor Rojas, por la oportunidad. Claro, hoy en día tenemos uno de los pilares más importantes en las terapéuticas y en los objetivos de tratamiento de nuestros pacientes, el abordaje clínico de todos los aspectos nutricionales que rodean a un paciente como tal. Lamentablemente, hoy en día le damos siempre nombres a las enfermedades, decimos artritis, decimos lupus, decimos gota, pero no nos damos cuenta que detrás de esas enfermedades, cómo empezó, qué fue lo que inició un proceso tan inflamatorio en el cuerpo, qué fue lo que arrancó con ese cuadro de toxicidad crónica, qué hay detrás de una famosa fibromialgia, que hoy es la enfermedad de moda porque lamentablemente hemos cogido la moda de decir a todo el paciente que le duele todo, lamentablemente, que es una fibromialgia muchas veces, inclusive sin los estudios adecuados, cuando lo que tiene ese paciente detrás es un cuadro crónico de toxicidad debido principalmente a los alimentos que ingresan en su cuerpo, a todos los productos cosméticos que se utilizan sobre la piel, a toda la polución o todas las toxinas que inhalamos diariamente. Es decir, estamos en un ambiente que es altamente tóxico y lamentablemente con el ambiente o con otros factores no es tan fácil intervenir, pero en el aspecto nutricional
final yo pienso que tanto los pacientes como los médicos y como toda el gobierno tenemos que empezar a tener un aspecto mucho más consciente de que si no hacemos intervenciones a corto y a mediano y largo plazo vamos a tener que enfrentar enfermedades que van a ser de un manejo muy complejo, inclusive algunas sin tratamiento como tal, y abordar epidemias como hoy tenemos la diabetes, la hipertensión, la obesidad y el cáncer que están acabando con la población mundial como tal. Usted tocaba una enfermedad como el ácido úrico. En mi libro Cómo hacer de la cocina una farmacia, escribo un capítulo de algo que denominamos las enfermedades de la boca o de la comida. Porque si bien es cierto, hay enfermedades que son resultado de la alimentación, uno pensaría, diagnósticos como estreñimiento, colesterol, triglicérido, obesidad, problemas de ácido úrico y muchas otras más patologías que uno dice, señora o señor, ¿y usted qué es lo que come para tener ese tipo de patología? ¿Cómo nosotros nos podemos enfermar a través de la alimentación? Bueno, prácticamente que hay varios factores, obviamente tienen que haber factores de tipo genético que nos van a predisponer a una enfermedad o a otra como tal, no van a hacer que tengamos que tener esa enfermedad definitivamente, por ejemplo, si papá es diabético y mamá es diabética, yo soy diabético porque simplemente por esa razón genética, no, sino que si yo hago cosas como mis padres en mi ambiente, en mi nutrición, si consumo exceso de azúcar, yo hoy en día, por ejemplo, un azúcar que ni siquiera es azúcar, que es el sirope de maíz rico en fructosa, que está en el 100% de los alimentos procesados, de todas las bebidas azucaradas, de todos los jugos de cajita, jugos de botella, de todos los tés de botella, de los yogures, de todos los alimentos que están en la industria, que tienen un sabor dulce y que a veces ni siquiera no lo tienen, como por ejemplo una salsa de tomate que uno diría que es inocente y que no tiene por qué tener azúcar como tal, le agregan este tipo de sustancia que es 10 veces más potente que el azúcar para endulzar, pero es 10 veces más potente para nuestro cuerpo como tóxico y que estimula de una manera excesiva a nuestro páncreas para que produzca una insulina en grandes cantidades y termine favoreciendo la obesidad y síndromes metabólicos como tal. Entonces, Sirope. sirope de maíz rico en fructosa, que es uno de los 10 aditivos alimentarios más tóxicos que existen en el mundo y que está, como le digo, en el 100% de todos los alimentos procesados que tienen un sabor dulce como tal. Para responder mejor tu pregunta, entonces uno tendría que escoger cada enfermedad como tal y determinar de esa patología cuáles son los factores más predisponentes. En el caso, por ejemplo, del ácido úrico, es claro y el paciente lo sabe que los alimentos que tienen mayor cantidad de ura van a generar este aumento de esa sustancia en nuestro organismo, el riñón no puede metabolizarla y el hígado tampoco, se empieza a acumular en nuestras articulaciones, generando entonces la famosa gota o la artritis gotosa, generando dolor, inflamación, pero muchas veces la gente le tiene solamente miedo a esto en cuanto a la gota o a la artritis gotosa y desconoce que esos cristales también se depositan en órganos vitales como la tiroides, en el riñón, en el páncreas y pueden favorecer trastornos como hipotiroidismo, fatiga crónica, debilidad, cansancio, migrañas crónicas a repetición, trastornos de la fertilidad. Es decir, las enfermedades a veces como nos la muestran solamente es la puntica del iceberg porque debajo de ellas vienen otras asociaciones muy importantes que pueden afectar la calidad de nuestros pacientes. Entonces, para saber exactamente cuál es el alimento o el antinutriente que está generando la patología en nuestro paciente, es importante individualizar cada caso, hacer una consulta individual, hacer un análisis, una historia clínica muy detallada. Yo siempre les envío un análisis, una encuesta, se le envía el correo al paciente antes de la cita de nutricional porque a veces uno puede demorarse, si uno quisiera, toda una mañana entera interrogando a un paciente acerca de qué come, qué no come con sus alimentos favoritos, qué alimentos le caen mal, qué alimentos le caen bien, cuáles son los horarios en los cuales come dicho alimento y eso va a facilitar mucho la consulta para poder establecer cuáles son las estrategias nutricionales personalizadas en cada paciente como tal. Vamos a ir a este corte comerciales para hacer ese esquema de nutrición, esas recomendaciones importantes y entender por qué ese ácido úrico, por qué esa dislipidemia que es colesterol y triglicérido y por qué esa diabetes que debió haber aparecido a los 50 o 60 años le apareció al paciente a los 12 o 15 años. Ya regresamos. Y entonces hablábamos del ácido úrico y las personas dicen, ¿y qué es eso? ¿De dónde sale ese ácido úrico? Como decía el doctor Freddy Rosero, sí, uno puede tener unos factores ahí medio hereditarios, pero uno los acelera, uno los busca cuando come inadecuadamente. ¿Qué alimentos podrían inducir a esa formación de esos cristales que, si bien es cierto,
sintomáticamente aparecen en esas articulaciones, esos cristales se riegan por todas partes y afectan otros órganos. Pero, ¿qué es lo que estamos comiendo? Y cuando yo lo como, ¿qué pasa ya en el cuerpo, en esa especialidad suya que es el metabolismo? Que de lo que como se formó ese cristal, se acumuló y me llevó a esa enfermedad. Bueno, lamentablemente uno de los alimentos más peligrosos para nuestra salud son las carnes rojas. En sí, porque solamente por el hecho de ser carnes rojas tienen tóxicos que son propios del animal, por el sufrimiento que tiene este animal para ser sacrificado, por todas las hormonas que se le deben inyectar, la gran cantidad de antibióticos que se les debe prescribir a estos animales para poderlos mantener en granjas y en criaderos. Precisamente en un congreso que estuve hablando hace un mes con una veterinaria me sorprendió porque yo no sabía de que hoy en día hay una epidemia mundial también de síndrome metabólico en vacas. O sea, las vacas que nos comemos, la carne roja que nos comemos día a día es de animales enfermos, no de animales sanos. Adicional a eso, cuando el animal se muere, la carne empieza a tomar un color que es negruzco o oscuro como tal, y eso no vende. Usted no compraría en la carnicería un pedazo de carne que se vea ya como semipodrido, maluco. Entonces lo que hacen la industria generalmente es agregar ciertas sustancias conservantes para que esas carnes procesadas tengan un color más rojo y más vivo. Esas sustancias se llaman los nitritos. El nitrato de potasio y el nitrato de sodio son sustancias aditivos alimentarios que se le agregan de manera voluntaria a propósito a la carne para darle un aspecto estético mejor, no nutricional, y con eso que se pueda vender como tal. Esas sustancias tóxicas que se combinan con la carne generan de que el metabolismo de la carne a nivel intestinal, las bacterias cambien y produzcan unas sustancias llamadas nitrosaminas que van a generar putrefacción. Inmediatamente las bacterias del colon producen unas sustancias que se llaman putrefactinas, que son sustancias de la putrefacción, como su nombre lo dice, y van a generar un daño de la misma flora intestinal, una inflamación del intestino, se absorbe con mayor facilidad esta urea, toda esa carga de urea tan alta llega al hígado, llega a los riñones, no es capaz el cuerpo de metabolizarla y queda como trabajo pendiente, entonces estas sustancias se empiezan a acumular en el organismo como tal y generan la enfermedad. Entonces las carnes rojas es un alimento que es determinante. En segundo lugar, los mariscos, porque son también alimentos que tienen excesiva cantidad de ácido úrico, por lo tanto un paciente con gota debería de evitarlos como tal. Llamativamente, aunque a veces no lo imaginamos, el gluten y las harinas, lo que viene del trigo, suele empeorar también la enfermedad, y el consumo de licor. Hay un estudio muy reciente que ha demostrado que si el paciente consume licor, sobre todo cerveza, puede tener unas crisis de ácido úrico o de gota mucho más seguidas que cuando no lo consume como tal. Y finalmente, todos los alimentos que tienen algún colorante, sobre todo como hablamos en programas pasados, colorantes como el azul intenso B, el amarillo anaranjado o otros como la tartracina, son sustancias que se van acumulando en el metabolismo, se vuelven como interruptores o como murallas que evitan de que una sustancia se convierta en otra y sea totalmente detoxificada, y van entonces a provocar a largo plazo que esas enfermedades se empeoren o no sensibilicen más. Porque mucha gente come carne roja pero no tiene gota, o mucha gente come mucho azúcar y no le da diabetes. Eso depende, como lo decíamos, factores genéticos, pero también qué tanta carga tóxica tiene de esos alimentos procesados. Hace 15 días, por ejemplo, vi un paciente que me llamó mucho la atención, el cual su esposa falleció hace poco por un cáncer de páncreas. Y si, pues no era la paciente, ya no era paciente mía ella, sino que le pregunté cómo era su dieta solamente por preguntar. Y la esposa de él, lo único que consumía todo el día era salchichas, jamón y queso. Ella era amante, ellos mercaban prácticamente que su mercado el 80% era de embutidos como tal, una persona adicta como tal a esa sustancia. Recuerden que, como lo dijimos en algunos otros programas, tiene una sustancia tóxica que se llama glutamato monosódico. El glutamato monosódico es una excitotoxina, o sea, estimula el cerebro para volverte adicto a ese tipo de alimentos porque es un potenciador de sabor. Y lo más irónico es que en algunos productos como tal ni siquiera aparece como glutamato, sino como proteína animal. Le escriben ahí, o potenciador de sabor, pero no escriben qué es esta sustancia porque ya saben la mala reputación que tiene como tal. Entonces, estos alimentos que al paladar son muy deliciosos, a nuestro organismo lo que hacen es convertirse en toxinas y generar enfermedades como tal, y son un antinutriente. Y es triste ver cómo la industria juega con el cerebro, porque entonces yo le doy al alimento una sustancia que me crea adicción, y ese paciente que moría por ese problema de páncreas no era que él quisiera, es que al consumir ese alimento repetitivamente más adicción le daba por ese alimento y le causó el cáncer de páncreas o en otros órganos. Entonces es muy importante entender esos factores de aditivos que tienen los alimentos y que nos vuelven dependientes de estos. Y cuando hablaba
Freddy, de la carne, hay otro factor que está también detrás del ácido úrico. Y es que en el proceso metabólico de esas cadaverinas, de putrefacción de la carne y demás, y de las nitrosaminas, se elabora en el proceso metabólico de la carne una sustancia que es ácido araquidónico, que es inductor de unas sustancias que son tromboxanos y prostaglandinas. Ustedes van a una droguería a que le vendan un analgésico, un antiinflamatorio. Hay uno, por ejemplo, que se llama Motrin y es un antiprostaglandínico. Entonces yo me tomo un antiprostaglandínico, pero como prostaglandina, que es la carne. Es ilógico que yo trate a un paciente con artrosis, con artritis, con dolores y no le quite la carne, cuando el mismo paciente le está diciendo, es que yo como carne y empeoro el dolor. Por eso nosotros en la consulta médica siempre, y como lo decía Freddy, al paciente se le da una pauta nutricional, unas recomendaciones. En los recetarios míos dice no carne de res y de cerdo, y otros que vamos a hablar más adelante. Por eso es importante entender que la enfermedad no es sinónimo de tomar una pastica. La enfermedad es sinónimo de cambiar un contexto de vida, de cambiar unos hábitos de vida y unos hábitos nutricionales para ver unos mejores resultados en el manejo de la enfermedad. Ya regresamos. Ahora vamos a otro problema de salud muy frecuente, que infortunadamente tiene muchos muertos porque termina convirtiéndose en una enfermedad silenciosa que empeora otras enfermedades silenciosas y tiene que ver también con la boca. Y es la comida con altos contenidos en grasa. ¿Qué es ese tema de la grasa? Que hay grasas buenas, que hay grasas malas, que hay unas que me tapan las arterias, que hay unas que me engordan, que hay otras que me brotan la piel, que hay otras que empeoran el proceso metabólico. Bueno, lamentablemente, en la época de los 70, por ciertas políticas de Estados Unidos, sobre todo con objetivos comerciales, se les echó la culpa a las grasas de manera indiscriminada y sin estudios reales de que estas eran las culpables de las enfermedades cardiovasculares como tal, y empezó la onda mundial del estilo light. Los alimentos light se basaban en alimentos que no tenían grasas como tal, digamos por ejemplo la leche descremada, le quitaban la grasa, pero como la grasa le da un sabor y le da palatabilidad a los alimentos, tenía que agregarle obligatoriamente algo adicional a ese alimento para que la gente lo comprara, en este caso generalmente azúcar, y no azúcar de cocina como el que ustedes tienen en su casa, sino el que hemos mencionado, sirope de maíz rico en fructosa. Este tipo de azúcar es mucho más complejo de metabolizar para el hígado como tal, porque generalmente los azúcares naturales, por ejemplo el azúcar que tiene una fruta, tiene fibra, al ingresar en su organismo, en su colon, el azúcar va ligado a la fibra, se absorbe muy lentamente y entonces el hígado tiene un tiempo determinado para hacer ese metabolismo y para convertir ese azúcar en energía, y los poquitos residuos que queden de azúcar los convertirá en grasa como una forma de reserva. En cambio el sirope de maíz rico en fructosa es un azúcar tan potente que no viene ligada a ninguna fibra, no viene ligada a ningún antioxidante, a ninguna proteína como tal, entonces un azúcar que entra como pero por su casa por el colon, llega directamente al hígado como un choque, como un puñetazo, y el hígado con sus sistemas enzimáticos, aunque el hígado hace más de 500 funciones al tiempo, es incapaz de metabolizar esto, y la única medida que le queda es convertir eso lamentablemente en grasas de tipo inflamatorio o en grasas de tipo omega 6, almacenándolas en forma de grasa en nuestro tejido o lamentablemente en nuestras arterias a nivel interno. Entonces ese es uno de los factores que lleva el colesterol. Muchos pacientes creen que solamente con suspender el consumo de grasa su perfil lipídico va a mejorar, y muchos lo notan de que no es así, porque suspendes un medicamento para el colesterol, la estatina, y el colesterol vuelve y se eleva como tal, lo cual quiere decir que usted no está modificando la causa de la enfermedad. Entonces tomarse un jugo de cajita, tomarse una gaseosa van a elevar su colesterol, aunque usted no lo crea. En segundo lugar, como decíamos, las grasas, después de esa época en la cual se les dio una mala fama, después se empezaron a ver que los pacientes que bloqueaban por completo la ingesta de grasa en sus dietas tenían problemas neurológicos, problemas con tendencia a depresión y sobre todo suicida, y tenían más enfermedades cardiovasculares, lo cual ha permitido que en esos últimos 5 años se haya estudiado de manera seria y mucho más concienzuda qué es lo que sucede con las grasas. Y no hay duda alguna que las grasas son un elemento indispensable en la nutrición, así como lo son las proteínas y los carbohidratos. Las grasas son las encargadas de formar lo que se llama la membrana celular, lo que rodea las células, las paredes de las células, para que ella sea elástica y para que ella pueda interactuar con su medio externo. También son las partes importantes de hormonas
hormonas y neurotransmisores cerebrales, por lo tanto una dieta sin grasas no nos podría mantener un metabolismo sano ni tampoco un sistema nervioso cerebral controlado. Entonces hay grasas buenas como el aceite de motor del carro. Si a su carro se queda sin aceite el motor, pues no va a funcionar más, se va a dañar. Lo mismo sucede con nosotros. Esas grasas buenas se conocen como el colesterol antiinflamatorio bueno, que es el HDL, el que reportan en su perfil lipídico, el cual en hombres debe estar mayor a 55 y en mujeres debe ser mayor a 65. Si está por debajo de esto, usted ya está mal. Eso ya es un patrón determinante de que su perfil lipídico probablemente, si no está alterado, en pocos años lo va a tener alterado y va a tener que tomar cierto tipo de medicamentos que generalmente le van a incluir en el médico tratante, que no van a ser los ideales. Y en segundo lugar están las grasas malas. Bueno, las grasas buenas, perdón, se reconocen principalmente como el omega 3 y el omega 9. El omega 3 que está principalmente en forma vegetal, en las semillas de lino o de linaza, en los frutos secos como las almendras o las nueces, y también la chía, que tiene altos contenidos de omega 3 también, y las semillas de sachainchi también tienen omega 3, entonces son alimentos que tienen que estar presentes en nuestra dieta como tal. Y el omega 9, que también es un omega antiinflamatorio, que van en contra de lo que tú mencionaste ahorita, que es ese omega 6, que es el ácido araquidónico, el que genera esas prostaglandinas y tromboxanos y leucotrienos, que no solamente dan dolor, sino como los leucotrienos pueden dar asma o reacciones alérgicas o de tipo de urticaria. Entonces, este tipo de omegas son los que tenemos que evitar. El omega 9 es un omega bueno que está principalmente en el aceite de oliva, que es un súper alimento como tal, un nutriente altamente potente para nuestro organismo, además porque tiene buenos niveles de vitamina E. También está en los frutos secos, como lo hemos mencionado, y está en ciertos alimentos como por ejemplo el aguacate, que son súper alimentos, o el coco. Por lo tanto se debe consumir este tipo de alimentos regularmente en nuestra dieta. Una dieta sin grasas es una dieta proinflamatoria como tal. Y las grasas malas, que son las grasas tipo omega 6, estas son las que son industrializadas, son otro aditivo alimentario, porque cuando la industria se dio cuenta que las grasas tipo omega 3 eran buenas o las grasas insaturadas eran buenas, pero el problema que tenía, por ejemplo, un aceite de oliva es que se vuelve rancio muy rápido, se puede perder, entonces eso comercialmente no es bueno. Fácil, ellos dijeron muy sencillo, lo que hacemos es agregarle una sustancia, unas moléculas que son hidrógeno, hidrogenan las grasas, por lo tanto la grasa se estabiliza, se vuelve una grasa de tipo Frankenstein porque no le pasa nada, queda viva eternamente, pero eso es bueno para el que vende el producto, pero malo para usted porque cuando usted se come eso, su cuerpo es incapaz de metabolizarlo, su cuerpo no tiene las enzimas para desdoblar esas grasas que se llaman grasas trans, y estas, el único camino que tienen es depositarse en nuestras arterias, y lamentablemente si usted nunca tiene acceso a un tratamiento avanzado como una terapia de quelación avanzada, estas placas de colesterol van a permanecer ahí y van a favorecer que en algún momento haya una obstrucción, un coágulo y termine usted con un infarto cardíaco o un derrame cerebral como tal. Se habla también dentro de ese concepto de las grasas, las saturadas e insaturadas. Digamos que el nombre lo va orientando a uno, pues saturadas es que está lleno. Cuando ustedes llegan a decir, pues esto como está muy saturado. Lo mismo pasa con las grasas. Hay unas que son saturadas, que son perjudiciales, que son malas de origen animal, y las insaturadas, que son las de origen vegetal. Pero sí es interesante que ustedes tengan muy claro lo que él hablaba de grasas trans y grasas cis, porque ustedes van a un supermercado, infortunadamente que esto se ha prestado para mucho engaño, porque dice una margarina, que aprobado por la Sociedad de Cardiología, que son grasas trans, pero resulta que, o que son grasas cis, las margarinas, y entonces la gente entra en un estado de confusión que realmente vale la pena que ustedes lo lean bien, porque es que, como lo acaba de decir el doctor Freddy Rosero, el organismo no es capaz de metabolizar esas grasas que las han transformado, que les han agregado a sus elementos para que sean perecederas, y así son perecederas en el cuerpo. Y así se fijan en las arterias, y así se fijan en los tejidos, y así empiezan a hacer estragos en el cuerpo. Por eso es tan importante conocer la base nutricional del paciente. Qué tipo de alimento es lo que realmente está llevando a su casa, qué es lo que está comiendo, para poder interpretar cuál es ese motivo de consulta que tiene el paciente. Ya regresamos después de este corte comerciales. ¿Sabías que tu cuerpo necesita vitaminas, minerales y aminoácidos para su correcto funcionamiento?
Moringa es el complejo nutricional ideal para una alimentación equilibrada, abundante en vitaminas A, B, C y E. Además contiene los 8 aminoácidos esenciales y es rico en minerales como calcio, hierro y magnesio. Moringa en polvo, de Productos Naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Espasmos, golpes, dolores musculares y articulares tienen solución. Con Fisiodol, potente gel caliente, enriquecido con extractos naturales de piña, mentol, apitoxina, arpagofito, capsicum y castaño de India. Provee una rápida y efectiva acción antiinflamatoria y calmante. Fisiodol, de Productos Naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Y entonces entramos en una confusión, si la grasa es saturada o insaturada, o si la grasa es cis o es trans. Bueno, entonces después de ese informe que se llamó el informe McGovern, que fue el que generó esta polémica por las grasas en la década de los 70, se empezó a estudiar mejor las grasas. Entonces hay dos tipos de grasas como tal: las grasas saturadas, que principalmente están en los alimentos de origen animal. En este caso podemos hablar, por ejemplo, la manteca de cerdo, el aceite de coco, las grasas que están dentro de los animales como tal en las vísceras, y la margarina. Estas grasas de tipo saturado, en realidad hay que aprender a diferenciar, porque habíamos dicho, se pensaba que todas las grasas saturadas eran malas, entonces todo lo que sonaba grasa saturada se retiró del mercado como tal. Pero de una manera muy irónica y muy interesante, un estudio que terminó el año pasado que se denominó el estudio PURE, ese estudio se realizó en más de 137 países, se logró encontrar que las personas que consumían grasas saturadas como el aceite de coco, ¿ya?, o la manteca de cerdo, tenían menos enfermedad cardiovascular, presentaban menos infartos cardíacos, mejores niveles de azúcar y menos niveles de colesterol malo en las arterias y en su perfil lipídico, lo cual ha llamado mucho la atención y nos ha hecho entender de que nosotros como seres vivos y los seres humanos hemos tenido una interacción que es de miles de años con ese tipo de grasas, por lo tanto nuestro metabolismo sí lo acepta como tal. Entonces las grasas saturadas en sí no son problema como tal, siempre y cuando sean producto del aceite de coco o la manteca de cerdo en sí, que era con lo que nuestras abuelas antes cocinaban y nos hacían los alimentos. Por eso antes no había tanta enfermedad cardiovascular, antes era raro escuchar a una persona que se infartaba. Hoy es el pan nuestro de cada día. Yo creo que ustedes en su familia, en sus casas, tienen 1, 2 o 3 o hasta 4 familiares que han tenido un infarto o que sufren de colesterol mínimo. Entonces, por el otro lado de las grasas están las grasas insaturadas, que en ese caso están el omega 3, el omega 9 y el omega 6, que son grasas que tienen dobles enlaces en sus moléculas de carbono y que permiten unirse o combinarse con otras sustancias como tal, y esas son hormonalmente y metabólicamente mucho más activas. Lo más importante en el contexto de las grasas es que hay que tener en cuenta que las grasas que tenemos que evitar son principalmente las grasas que están incluidas en las vísceras como tal, la grasa que está incluida dentro de las moléculas de la carne del cerdo, las moléculas de la carne de res como tal, y el principal tóxico en cuanto a las grasas son las grasas trans, que están en el 100% de los alimentos que ustedes comen en supermercados, en las empanadas que le fritan en la esquina, en la arepita frita, en toda fritura que ustedes compren en la calle la van a hacer con grasas trans, porque la fritan con aceites industrializados. No le van a fritar ni con aceite de oliva, ni con aceite de coco, ni con manteca de cerdo. Es aceite de origen vegetal que ha sido sometido a un proceso de industrialización para que dure como tal. Entonces, lo que decía el doctor, inclusive uno como médico va al supermercado y empieza a ver, bueno, ¿qué es lo que va a comprar? Porque sabemos que la margarina es mala, que lo ideal que compremos es la mantequilla. La mantequilla, inclusive uno puede preparar, y ustedes pueden ver en el canal del Dr. Rojas en YouTube cómo se prepara el ghee, que es una grasa muy buena para nuestro organismo y tiene efectos benéficos y metabólicamente buenos, para inclusive hasta para adelgazar, pero cuando llegamos al supermercado no sabemos por qué por ningún lado dice ni margarina ni mantequilla. Ha llegado a tal punto que nos engañan y nos esconden esa información para que uno simplemente escoja lo primero que está. Y el 90% de este tipo de grasas que uno encuentra en el supermercado son margarinas, que son las que tenemos que evitar como tal. Hay que usar es mantequilla en sí. Entonces, hay que diferenciar muy bien esos dos tipos de grasas para que no nos confundamos y no tengamos ese problema después en la cocción de alimentos. Usted ahorita hablaba un poco de la parte de los azúcares y ahorita estamos de las grasas, que el cuerpo sin grasas pues se enferma. La grasa es importante, el tema es cuál grasa, porque es que el organismo produce las hormonas y la sexualidad con la grasa.
Entonces hay que saber muy bien, por eso muchas personas que están tomando estas estatinas empiezan a tener problemas sexuales, problemas cerebrales y demás, porque a veces estamos excediéndonos en controlar esa grasa cuando el cuerpo realmente la necesita, es saber qué fuente de grasa le doy. Pero hay una confusión muy grande con los pacientes, que es el perfil lipídico. Entonces a mí me hacen un examen de colesterol y de triglicéridos. ¿Es el triglicérido es otra grasa? ¿La producen las grasas? ¿La producen los azúcares? Entonces, claro, los triglicéridos son 3 moléculas de ácidos grasos combinados con una molécula de azúcar, un glicerol. El glicerol es un azúcar que viene de la dieta, por eso entre más azúcar comemos, más facilidad tenemos de formular triglicéridos como tal. Entonces, hay que identificar muy bien esos parámetros cuando uno lee el perfil lipídico para que pueda dar al paciente una solución a su patología como tal. El colesterol de tipo triglicérido generalmente proviene del hígado como tal. El hígado es la maquinaria productora de triglicéridos porque es la forma en la que el cuerpo empaqueta las grasas. La forma en que se almacena esa información de grasas es en triglicéridos para que pueda ser introducida en los llamados adipocitos, que son las células grasas, y pueda ser almacenada para después obtenerse energía como tal. Entonces, la forma de almacenaje de las grasas del cuerpo se llama triglicéridos. Luego vienen las lipoproteínas, que es el LDL, que usted ve en sus exámenes de colesterol, el HDL y el VLDL, que son proteínas ligadas a grasas que tienen una función no de almacenaje de energía como lo hace el triglicérido, sino que son transportadoras, son carritos con los cuales uno puede llevar vitaminas, minerales y otras sustancias que no son solubles en la sangre como tal y por lo tanto son importantes también el colesterol. Un día nos pasó algo, hace algunos años recuerdo con el doctor que vimos un examen de colesterol que le llegó al paciente LDL en cero. Y él me preguntó a mí, ¿y eso qué pasó? Y le dijeron, pues es un error de laboratorio porque es imposible. Una persona con colesterol en cero no estaría viva porque no podría hacer ningún proceso metabólico como tal, no puede transportar ningún nutriente. Entonces las grasas no siempre son el enemigo. Hoy en día, por ejemplo, sabemos que un paciente que tiene diabetes tiene un tope de LDL de 70, no puede pasarse de 70. Una persona sana que no tiene enfermedad diabética o metabólica hasta 100, pero depende. Porque si su HDL es bueno, si el paciente tiene un colesterol bueno que esté por encima de 70, se le puede permitir inclusive que esté hasta el 130 el LDL. Uno puede ser mucho más permisivo porque el balance va a permitir de que esa grasa no se pegue en las arterias como tal. Finalmente hay un colesterol que es el colesterol total, que este son también, esos son los llamados, es la sumatoria de otros tipos de colesteroles que va a llevar también en la sangre otro tipo de nutrientes y con ese sabemos que a veces se colocó el valor máximo de 200 porque sí, no hay un estudio científico que diga que la persona tiene que tener lo máximo en 200. Entonces lo que se sabe actualmente es que la persona que entre más bajo tiene el colesterol total, más riesgo de Alzheimer, Parkinson, demencia, depresión y ansiedad tiene. Entonces, y obviamente disfunción sexual. Entonces esos medicamentos, esas estatinas que a veces ustedes toman, digamos un nombre, artovastatina, rosuvastatina, simvastatina o lovastatina, obviamente van a bajar todos los colesteroles, incluyendo el colesterol total, y por eso es que tienen los pacientes que toman estos medicamentos difusión sexual, alteraciones de memoria, de concentración y más riesgo de hacer enfermedad de tipo neurodegenerativa como el Alzheimer. Por lo tanto, con el colesterol total hoy sabemos que puede estar inclusive hasta 280, 300, 320, siempre y cuando usted tenga un HDL que esté dentro de los parámetros ideales. Por eso el examen debe hacerse el perfil lipídico completo. Entonces hablábamos ahora de aditivos que le están agregando a los alimentos. Entonces estos endulzantes que se obtienen del maíz hace estragos en el cuerpo y entonces las personas dicen, tengo otro problema, las harinas. Entonces yo como muchas harinas, entonces uno va como encuadrando la dieta del paciente y uno dice, bueno, no combine 2, 3 harinas y demás. ¿Qué es el tema de las harinas? ¿Por qué termina convirtiéndose en un problema metabólico? ¿Por qué tiene esa relación directa con la obesidad? Bueno, lamentablemente las harinas de hoy en día tampoco son las harinas de hace muchos años. Hoy le agregan sustancias, por ejemplo, al pan, como alguna vez lo hablamos, una sustancia que se llama permanganato de potasio, que lo que hace esta sustancia es de que el pan se vuelva más esponjoso. Cuando usted se lo coma se sienta más suave en la boca, se irrita más fácil en su boca y sea mucho más adictivo. Sobre todo, no tanto el pan de las panaderías comunes de barrio, sino los panes industriales que usted encuentra en paqueticos que están meses o semanas, inclusive con fecha de vencimiento, en los supermercados como tal. Entonces, esto altera la composición de estas harinas y obviamente van a dificultar no solo el metabolismo, sino que van a favorecer principalmente a cánceres, sobre todo de páncreas y de riñón. Adicional a esto,
nuestro cuerpo tiene como un límite como tal de ingreso de nutrientes. Un error muy común que tenemos las personas es de que después de que sentimos saciedad, la primera sensación de saciedad aquí en el estómago, que uno ya se siente un poquito lleno, hasta ahí deberíamos de comer porque el cerebro nos está diciendo a través de unos receptores que están en el estómago de distensión que ya no comas más, que es lo suficiente, no requieres más alimento. Pero como a uno le da pena y de chiquito nos enseñaron que no hay que dejar el plato lleno, sino que hay que vaciar el plato y que hay que tener los cachetes rojitos y que ser gordito, entonces comemos de más y vamos haciendo que ese estímulo o esa sensación de saciedad se vaya perdiendo con los años y nuestro estómago se vaya agrandando y es una de las principales causas hoy de obesidad como tal. En segundo lugar, pues las harinas, después, hace años atrás, la mayoría de las harinas eran integrales. Nosotros comemos panes integrales, tostadas integrales, etcétera, que son el alimento como tal, con la mayoría de sus nutrientes y principalmente con el mayor contenido de fibra como tal, inclusive con vitamina B12, que es un nutriente importante en la dieta. Pero hoy en día, como lo importante es que el alimento sea más palatable, que sea más delicioso, entonces son harinas de tipo refinado, que básicamente lo que usted está comiendo es azúcar. Cuando usted se come una rebanada de pan, usted se está comiendo una cucharada de azúcar, no más. Por eso 2 o 3 rebanadas de pan o un sándwich con mermelada, pues lo único que va a hacer es convertirse en triglicéridos, en almacenaje de grasa y lo va a hacer aumentar de peso como tal. Para ir más allá, lamentablemente el trigo tiene una proteína que en muchos casos y hoy en día se cree que más del 60% de la población mundial tiene esa sensibilidad al gluten, que es un antinutriente, una sustancia que puede abrir las paredes del intestino y permitir de que pasen por ahí bacterias, virus, hongos y proteínas mucho más grandes que van a generar alergias y problemas inmunológicos inflamatorios. Está principalmente contenido en esas sustancias. Por lo tanto, el consumo de harinas debe ser muy regulado. Yo les recomiendo a mis pacientes preferiblemente consumir esa arepa de maíz afrechudita y que sean horas de la mañana, o sobre todo, como le ha aprendido el doctor Rojas, uno puede hacer arepas con el coco, con la harina del coco, que quedan espectaculares, con un sabor, o de almendras, que quedan de un sabor espectacular, y uno puede ir reemplazando ese tipo de alimentos que en realidad no son necesarios. Ahora yo le digo al paciente, si usted quiere comerse un pan por la mañana, desayunar pan, a las 10 de la mañana comerse un café con una empanada, al almuerzo arroz, papa, yuca, plátano y por la tarde otra vez harina, y por la noche una galletica porque está en dieta con café. Yo le pregunto, ¿usted para ir a ese concierto compró la boleta o no? Porque uno para ir a un concierto hay que sacar la plática del bolsillo y pagar los 80.000, los 100.000 de la boleta. Si usted no está haciendo ejercicio, usted es una persona sedentaria que está de su casa al trabajo y del trabajo a la casa, usted sencillamente no ha comprado ninguna boleta, lo que está simple escapándose del concierto. Entonces toda esa información nutricional, todas esas sustancias que deberían de generar energía, no generan energía porque usted no la gasta, entonces todo se va a acumular en su panza o lamentablemente en sus arterias, o más aún, como lo sabemos hoy, en el cerebro, porque nuestro cerebro es grasa. Y si nuestra grasa, la que consumimos, no es la ideal, y si consumimos azúcares que se convierten en grasa mala, pues su cerebro no va a ser el mejor y por lo tanto no va a tener una gran memoria ni concentración. Vamos a este corte comerciales y es un tema muy largo y vamos a tratar de ir terminando y redondear algo bien importante para que ustedes entiendan por qué nosotros suspendemos ciertos alimentos de la dieta. Ya regresamos. En este corte de comerciales se nos vinieron una cantidad de cosas a la cabeza y pues tendremos que hacer muchos más temas porque ustedes dirán, entonces, ¿cómo hago para limpiarme, desintoxicarme? ¿Cómo hago para...? Es leer un poco más realmente lo que tienen los alimentos. Quedan 2 grupos importantes que nosotros manejamos en la alimentación y uno son los lácteos, del cual realmente estamos viendo muchísimos problemas de salud y como dice Freddy, es que ya no es la misma leche de hace 50 años. ¿Qué es el problema con la leche, sus componentes y los efectos negativos para el cuerpo? Bueno, es un tema muy complejo hablar de la leche, tiene muchos factores negativos como para consumirla, pero yo le doy 2 razones. La primera es que uno critica a ciertas personas que van a hacer gimnasio o que se toman pastillas o que toman hormonas para que su cuerpo funcione mejor y las critica constantemente, pero no nos damos cuenta que quienes consumen lácteos consumen hormonas, es un cóctel de hormonas, así la vaca esté pastando y la vaca no le hayan inyectado ni una sola inyección de hormonas como tal, porque el fluido lácteo es un fluido naturalmente lleno de hormonas de crecimiento, de inmunoestimulación, de inmunogamaglobulinas para que el ternerito crezca, se defienda contra virus, bacterias, hongos y pueda aumentar su peso como tal en apenas 2 años, lo que le cuesta a un ser humano 15, 18, 20 años como tal. Entonces es un cóctel de hormonas, por lo tanto hay que evitarlo como tal. Tiene efectos inflamatorios a nivel del colon, tiene efectos inflamatorios a nivel del sistema inmunológico y sobre todo lo vemos claramente que en alergia, rinitis,
rinitis, sinusitis, asma y problemas de obesidad y metabólicos son un antinutriente que hay que eliminar. Y en segundo lugar, pues yo le digo al paciente, cuando tome leche, piense que usted está rompiéndose un barrito de la nariz y chupándose ese pus, porque irónicamente las vacas tienen altos niveles de mastitis. La mastitis, como ustedes saben, es una infección de los senos cuando está lactando entonces este animal, y estas máquinas que hoy drenan esa leche ya no miran si la vaca está infectada o no, chupan esa leche que tiene ese pus, esas mastitis. Ustedes pueden ver videos en internet como a veces le chuzan la tetica a la vaca y bota pus como tal. Entonces esa leche viene con un contenido de pus que tiene un tope. En Estados Unidos tiene un tope de 100.000 bacterias por mililitro. Hasta ahí, esa cantidad de pus dicen que se permite. Entonces, chúpese un barrito de la nariz y eso es lo mismo que tomar leche, porque están tomando bacterias como tal. Y finalmente, el tema del agua, que es fundamental entenderlo, porque la moda de tomar agua en botella, que se nos volvió una costumbre ya radical. O sea, en el mundo ya no se consume agua si no es de botella. Quiero que vean el periódico El Tiempo de la semana pasada y miren de que se demostró que toda el agua que viene en botellas tiene partículas pequeñas de plástico. Y el plástico tiene sustancias que se llaman dioxinas, bifenoles, citanatos y perclorados, que son disruptores endocrinos, bloquean el funcionamiento de la testosterona, los estrógenos, los progestágenos, aumentan el ácido araquidónico, o sea, bloquean el funcionamiento hormonal, favorecen trastornos de infertilidad. Hoy en día la infertilidad se volvió también una causa común de consulta. Y además de eso también generan alteraciones de aumento de peso y a nivel central, dolores de cabeza, inflamación. Por lo tanto, no consuman agua embotellada, consuman agua de sus casas, compren filtros, el filtro que ustedes gusten esté bien, almacenen su agua para llevarla a su trabajo, a su casa, en envases que digan libres de púas o libres de PBAs, que son los policlorados, y al agüita agréguenle el zumo de un limón, una pizca de bicarbonato de soda, una pizca de sal marina o sal de Himalaya y una gota de miel, y esa se llama agua alcalina, y es agua la que ustedes pueden estar tomando diariamente, que es un agua que tiene nutrientes, antioxidantes y va a alcalinizar su cuerpo como tal. Finalmente, yo sí le quiero preguntar al doctor, ustedes aquí en el Parque de la Salud y en todos los parques de la salud, ¿qué tratamientos podemos ofrecerle a un paciente que está expuesto a ese tipo de sustancias, de tóxicos, para que pueda mejorar su salud? ¿Sí se puede tratar o no? Afortunadamente el cuerpo es tan sabio, uno tiene un accidente, entonces se quebró el hueso, perdió sangre, perdió un pedazo de piel, y el cuerpo pega el hueso y pegó la piel. El cuerpo es sabio, él tiene las capacidades de repararse, es darle las herramientas. Y entonces cuando nos llega el paciente en esas condiciones, empezamos nosotros un proceso de desintoxicación, como puede ser la limpieza de colon con recambio de flora intestinal, las terapias de quelación, que es un suero para limpiar, sueros que complementan este tipo de terapias para liberar toxinas, los ayunos, los enemas y ciertos medicamentos que uno puede utilizar, cloruro de magnesio y demás, para complementar el proceso terapéutico. Pero lo que yo quiero concluir con este espacio, que ya se nos acaba el tiempo, es que ya estamos metidos en el problema, lean un poco más, sean más cuidadosos con eso, traten de comer el alimento lo más natural posible, entiéndanos por qué nosotros al paciente le hicimos no lácteos, no carne de res y de cerdo, no azúcares, no embutidos y enlatados. No es porque queramos, es porque hemos leído mucho y sabemos el efecto negativo que tiene para la salud, la relación que tiene la comida con el proceso inflamatorio crónico y desmetabolismo, que es otro tema que tendremos que tratar. Cuando ustedes suspenden esos alimentos y cuando sustituimos a través de estas terapias esos elementos que necesita el cuerpo habla, el cuerpo responde, y eso es lo que queremos hacer nosotros a través de una consulta integral, y porque siempre los pacientes tienen ese acompañamiento alimentario en la consulta. Doctor Freddy Rosero Semanate, muchas gracias. Ustedes pueden ver muchos también artículos que él escribe buscando Doctor Freddy Rosero en Facebook y algunos videos que tiene en YouTube y en nuestros parques de la salud en Dos Quebradas, donde tiene toda la unidad médica. El doctor Freddy también lo pueden contactar. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Nueva edición de mi libro Las 100 enfermedades más frecuentes.
un libro que explica de una manera muy didáctica esos motivos de consulta para que tengan una orientación, sin reemplazar una consulta médica, de ayudas nutricionales, diagnósticas y terapéuticas que pueden ustedes encontrar para bien de su salud. Las 100 enfermedades más frecuentes, y a su revés un segundo libro, que como lo dice el fondo de esta imagen, cómo hacer de la cocina una farmacia, donde ustedes encontrarán una gran ayuda, asesoría, de cómo convertir todos estos elementos que nos regala la tierra en ayudas terapéuticas para diferentes enfermedades. Una edición ampliada, una edición que va a ser de gran ayuda para todos ustedes. Lo encuentran en todas las tiendas naturistas del país y en las librerías Nacional de Colombia y Aeropuerto.